Ya, así. Entonces, vamos a ver conceptos generales de las funciones y vamos a hablar de todo esto. Las funciones propiamente tal, funciones en el plano cartesiano, tipos de función, qué es una evaluación de funciones, traslación, reflexión de funciones, funciones pares, funciones impares, composición de funciones, clasificación de funciones, función inversa y funciones definidas por tramo. Todos estos conceptos son como la base para entender funciones y desde la próxima clase vamos a empezar a ver eh, como los conceptos en cierta forma más al caso. O sea, por ejemplo, la próxima clase es de función lineal, después viene función cuadrática y la última ya de funciones es función potencia. ¿Ya? En esa clase de función potencia vamos a volver a abordar estos dos temas porque para reforzarlos más. ¿Ya? Pero vamos con lo principal. Bueno, ¿qué es una función? Las funciones en sí son eh, relaciones, o sea, nosotros vamos a tener una idea de relación. ¿A qué me refiero con relación? Hay un elemento de un conjunto de partida que va a tener una relación dada por una operación a un elemento del conjunto de llegada. Lo importante aquí para que se ocurra una función es que por cada elemento de A tiene un único en B, ¿ya? Lo que no significa que otro elemento en A comparta ese elemento en B. O sea, por ejemplo, puede pasar eso de que el M y el N estén relacionados con el 1. Lo que no puede pasar es que el N tenga doble relación con dos elementos. Por ejemplo, que tenga relación con el 2 y el 3, eso no puede pasar. ¿Ya? Es única su relación. Los elementos del conjunto de partida se llama dominio de la función, ¿ya? Son los elementos que nos entrega qué valores podemos reemplazar en la función y que van a tener un valor de salida, ¿ya? Van a hacer que se cumpla esta relación, que hay una relación entre estos dos elementos. Esto más que un recorrido es el codominio, que es lo que se espera que pase, ¿ya? Más que recorrido, que aquí en la gráfica aparece como recorrido, pero no es la palabra más idónea, porque pueden haber elementos dentro del conjunto de llegada B, ¿ya? Que no estén relacionados con el recorrido efectivamente. El recorrido más bien son los elementos que sí llegan a tener una relación con el conjunto de partida. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con eso? Yo puedo definir un conjunto de reales a reales y que mi función en X sea f de X igual a 1 partido en X. Yo dentro de este conjunto que voy a decir que es mi pseudo dominio, no voy a poder abordar todos, lo voy a tener que restringir, porque yo no puedo reemplazar en esta función un cero, porque se me indeterminaría. Por lo tanto, por ejemplo, yo diré que mi dominio van a ser los reales, pero sin considerar el cero. Y ahí tengo un dominio. Pero yo puedo decir que mi codominio sean los reales. Ahora, eso automáticamente va a hacer que en la función de llegada, mis elementos de llegada, mis imágenes, puede que algunos de los elementos no estén. Y eso es lo importante, porque ahí yo puedo notar que mi codominio sean todos los elementos en los conjuntos reales, pero puede pasar que no se considere para un valor. Y eso también pasa en el caso de esta función, que no llegaría a la función, el valor de función cero. No me podría dar cero, porque de ninguna forma yo voy a reemplazar un valor de x para que esto me dé cero. No va a haber un número que pase eso. Por lo cual, como nunca voy a obtener cero, mi recorrido van a ser los reales menos el cero, pero yo aquí mismo voy a estar mencionando el codominio, ¿ya? Entonces el recorrido son los valores que sí toma la función al momento de ser evaluado, o sea, al momento de yo reemplazar un valor en mi función del dominio, voy a obtener un valor que pertenece al recorrido. Estos elementos que pertenecen al dominio son, se le llaman preimágenes, ¿ya? Porque son previo al proceso, digámoslo así, y los elementos que conforman el recorrido, o sea, los elementos que sí son extraídos de la función, que sí son evaluados de la función, son imágenes. O sea,
Por cada preimagen existe una imagen. No así que de cada imagen exista una preimagen, pueden haber más. ¿Ya? Entonces, el gráfico anterior era un gráfico sagital, así se llama. Para esta función, esta definida se debe cumplir que todos los elementos del conjunto A están asociados a un elemento del conjunto B. A eso es lo que yo les mencionaba, y aquí está por escrito. Que, por ejemplo, si yo tengo este conjunto A hacia el conjunto B y aquí se forma la función, yo puedo tener, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, y aquí puedo tener el 5 y el 4. A ver, pongamos el nota. 4 y 5. Puede ser que el 1 me dé como valor el 4, el 2 me dé el 5 y el 3 me dé el 4 al aplicar la función. Eso puede pasar, que un elemento, que en este caso es el 4 del conjunto de llegada, se repita un elemento. Ojo también que el conjunto de partida tengo que ocupar todos los elementos. Puede pasar que en el conjunto de llegada hay un tercer elemento que ninguno tenga relación. Por eso, aquí en este caso, el dominio de la función va a ser el 1, el 2, el 3. El codominio de la función, en este caso nosotros estamos mencionando que es el 4, el 5 y el 6, pero el recorrido de la función va a ser solamente el 4 y el 5, porque son los valores del conjunto de llegada que sí tienen relación con el conjunto de partida. ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí, sí. Ya. Eso es para que entiendan la diferencia entre codominio y recorrido. Ya, para que ahí lo empecemos a asociar. Ya, entonces, dentro de la función en el plano cartesiano, la gracia es que tenemos dos tipos de variables. Las variables independientes, que son las variables que representan el valor de x, y vamos a tener una variable dependiente que va a ser f de x o y. ¿Ya? Por eso se ubica en el eje y. La gracia de esto es que yo por cada valor que identifique de x voy a tener un valor en y. ¿Ya? O sea, yo pongo aquí un x sub 0, eso me va a dar un valor que va a representar un f de x sub 0, o sea, un valor que yo le asigné, un valor que pertenece obviamente al dominio. ¿Ya? Es importante destacar aquí que nosotros podemos decir que y es la imagen de x mediante f de x, o sea, mediante la función se cumple esto. Y x es preimagen de f de x o x es preimagen de un y. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo digo que esto es 2 y este valor de aquí es 1, por decir algo, 2 es preimagen de 1 y 1 es imagen de 2. Este es el valor de x, este es el valor de y, este es el valor de y, este es el valor de x. ¿Ya? Para que empiecen a asociar esos conceptos de preimagen e imagen, porque muchas veces preguntan que no hablan de la preimagen de la función, la imagen de la función, y ahí tiende a haber una confusión. Algunos incluso creen que ¿por qué no hay una gráfica dibujada si es la imagen? No, eso es una gráfica. La imagen, acordémonos que es el valor de y en nuestra función. Y aquí están las definiciones propiamente tal de dominio y recorrido más explícitas. ¿Ya? El dominio de una función es el conjunto formado por todas las preimágenes X y se denota por F y una, o sea, D y una F chiquitita o DOM entre paréntesis F. Son dos formas de denotarlo. Y por otra parte está el recorrido de una función, que el recorrido de una función es el conjunto formado por todas las imágenes. O sea, todos los valores y que toma la función, que sí se obtienen al evaluar la función, y se denota por R de F o rec de F. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer al momento de calcular un dominio, ¿ya? Por ejemplo, de la función f de x es igual a 1 dividido x menos 1, por dar una cosa, ¿en qué caso esta función no se puede calcular un valor real? O sea, ¿de qué forma esto se determina? Si el denominador me da 0. Entonces, x menos 1 tiene que ser distinto de 0 para que no se me determine. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 1. Al tener eso, yo puedo decir, ok,
el dominio de la función va a tener que ser los reales menos el 1, y así yo puedo calcularle cualquier valor a mi función. De esa forma yo puedo determinar el dominio. ¿Ya? Una forma para determinar el recorrido es calcular y despejar el valor de y. ¿Por qué? Porque el dominio está en concepto de los términos de x, ¿cierto? Y el recorrido está en términos y conceptos de y. Por lo cual, nosotros en este caso vamos a decir, ups, y es igual a 1 dividido en x menos 1. O sea, reemplacé f de x por y. Vamos a pasar multiplicando el denominador al y. Me va a quedar y factor de x menos 1 es igual a 1. Y mi objetivo ahora es despejar el valor de x. Entonces, me va a quedar xy menos y es igual a 1. ¿Cierto? Eso me puede quedar xy es igual a 1 más y. Y vamos a dividir por y para simplificar ese valor de y. Entonces me quedaría x es igual a 1 más y dividido en y. Entonces, ahora pensando, ¿qué valor de esta expresión no puede ser y para que esto tenga un valor real? Ah, y tiene que ser distinto de 0. Ah, ok. Entonces, el recorrido de la función va a tener que ser los reales menos el 0. ¿Se entendió más o menos la idea? De cómo podemos mantener el dominio recorrido. Aquí la idea es que preguntan todo lo que quieran, chicos. Es que me confundí porque, o sea, cuando sacáis X el dominio, cuando sacáis Y es el recorrido. Claro, de cierta forma podríamos decir lo que es así. Ahí, Es que el dominio siempre va a tener relación con los valores que toma el X. Ya eso es así. ¿Ya? El tema es que cuando nosotros ocupamos estas expresiones, tenemos que tener claridad de lo que estamos evaluando. Entonces, el dominio siempre va a ser en relación a las preimágenes. ¿Quiénes las preimágenes? Lo X. Entonces, ¿cómo se va a comportar X en nuestro cálculo de función? Y el recorrido tiene que ver con las imágenes, o sea, los valores en Y. Entonces, por eso tengo que despejar X, entre comillas, para saber cómo se comporta Y en la función. Si te das cuenta, después dejo una expresión todo en términos de Y. ¿Ya? De ahí vamos a hacer otro ejemplo, a ver si es que podemos hacerlo más claro. Veamos acá. En este caso, ¿cuál o cuáles de los siguientes gráficos no representa una función en el intervalo de A a B sin considerar A y B? Según ustedes, ¿cuál de esos elementos no es una función? ¿O todos son función? Ahí ustedes vayan pensando. ¿Ya? Según ustedes, entonces, ¿cuál de esas no es una función? La P. yo diría que la E. A ver, el pato dice la B.
La B. Y José dice la E. Ya mira, fijémonos en una cosa. Cuando yo trazo una línea de forma vertical paralela al eje Y, tengo que cumplir que solamente tenga un punto relacionado. Y si te das cuenta, solamente tengo un punto relacionado. Eso está bien. Eso es un concepto de función. Está bien. Pero ojo en la E, que es la que dice el José. Si yo trazo una recta paralela al eje Y, tengo dos puntos que están sobre la misma línea. Eso no puede pasar para el concepto de función. ¿Ya? El concepto de función, recuerda que me dice que para cada X tengo solamente un valor de Y. Pero puede pasar al revés. Un Y puede tener más de un valor de X, pero el X tiene solamente un valor en Y. Y acá tenía dos valores. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener ojo a la hora de resolver estos ejercicios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hubiese estado bien esta expresión? ¿Ah? Eso mismo puede estar bien en el hecho de que hubiese tenido la barrita, un círculo abierto, un circulito cerrado, y ahí sube. Eso sí es una función, porque me está diciendo que en este punto hay un salto, pero que no considera ambos valores. Ya eso se llaman funciones discontinuas, que se ve un poquito más en la U. Ya. Dice, con respecto al gráfico de la figura adjunta, la suma de la imagen de 3 y la preimagen de 0 es... Ya me están preguntando la imagen de 3. O sea, este es un valor que toma X, ¿ya? Porque me está preguntando por el valor en Y. Y después la preimagen de 0, o sea, me están preguntando por el valor de X y me entregan el valor de Y. O sea, en esta primera oración, la imagen de 3 me están diciendo, me están diciendo f de 3 es igual a algo. Ya me están preguntando qué valor tiene que tener Y cuando X vale 3. ¿Ya? Y en la segunda oración, la preimagen de 0, me están diciendo, ok. No, dale con. ¿Qué valor de X tiene que haber para que me dé 0? Y como me entrega una gráfica, ¿en qué valor, primero, qué valor tiene Y cuando X vale 3? Tú sigues esta línea, aquí está el punto, o sea, tiene valor 2. ¿Ya? O sea, este es el primer valor que me estaban pidiendo. ¿Ya? La imagen de 3. Ahora, ¿cuándo f de x se hace 0? Aquí. Aquí y vale 0. En la línea del eje X. Entonces, X vale 1. Entonces, f de 1 me da 0. Por lo tanto, el valor que estoy buscando en este caso, la preimagen de 0 es 1. Como me están preguntando por la suma, entonces 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, la alternativa correcta de la letra D. Aquí es importante leer bien y entender lo que se está refiriendo en la pregunta. Acá, sea f de x igual a la raíz cuadrada de 3x menos 3. ¿Cuál de los siguientes valores no pertenece al dominio? Ojo, la prueba supuestamente no entra funciones de raíz cuadrada, pero igual esto no sirve para solamente determinar dominio. ¿Okay? Pensemos, ¿para qué valores no tenían valor las raíces cuando eran de índice 2? En este caso, recordémonos que una raíz cuadrada es de índice 2. ¿Qué valor tendría en este caso? Acordémonos que cuando tenía raíces cuadradas, la cantidad subradical, ¿ya? O sea, igual, cuando tenía un índice par en realidad, ¿ya? Esto pertenecía a los reales si y solo si
x era mayor o igual a 0, donde n pertenece a los enteros. O sea, en realidad a los naturales. Entonces, cuando x es mayor que 0, o sea, lo que está dentro de la cantidad subradical era positiva o igual a 0, se cumplía que pertenece a los reales. O sea, eso es mi objetivo, que esto pertenezca a los reales, que esto sea un valor real. Por lo tanto, 3x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si despejo 3x mayor o igual a 3, por lo tanto, tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, ¿cuál de estas alternativas no cumple esta condición? Ah, el 0 no cumple esa condición, entonces esa no pertenece al dominio de la función. ¿Ya? Porque esto me está diciendo que el dominio de f va a ser igual a los x pertenecientes a los reales, tal que x tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Esa como slash significa tal que, o sea, mi condición. ¿Se entiende? Sí, se lo entendí. Sí. Vamos acá. Acá está, ustedes lo ven. Ah, no, esto no lo pueden ver ustedes porque es recorrido. ¿Cuáles de los siguientes valores pertenece o pertenecen al recorrido de la función? O sea, ¿cuáles son los valores que sí pertenecen al recorrido? Por lo tal, tenemos que descubrir cuál es el recorrido de esta función. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir, en vez de f de x, vamos a escribir y es igual a x menos 5 dividido por x más 4. Vamos a tener que despejar x, por lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Y por x más 4 es igual a x menos 5. xy más 4y es igual a x menos 5. Todo lo que tenga x lo vamos a dejar a la izquierda y todo lo que no tiene x a la derecha. Entonces nos va a quedar xy menos x es igual a 4y, perdón, sí, menos 4y menos 5. ¿Ya? Factorizamos por x, nos quedaría que y menos 1 es igual a menos 4y menos 5. Vamos a dividir por y menos 1. Entonces nos quedaría que x es igual a menos 4y menos 5 dividido por y menos 1. Ya. Ahora, en esta expresión, ¿qué cosa no tiene que ocurrir para que se me determine este valor? ¿Qué valor no puede tomar y? Ah, ok, y menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, y menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, y tiene que ser distinto de 1 positivo. Por lo tanto, el recorrido de la función va a ser los reales menos el 1. Entonces, ¿el 0 pertenece? Sí, porque es un real y es distinto de 1. El menos 4 también pertenece porque es un número real y es distinto de 1. Y el 1 no, porque dijimos que era el único real que no podía participar. Entonces, la alternativa correcta es la letra B. ¿Ahora se entiende un poquito más cómo se calcula el tema del recorrido? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Ya. Podemos clasificar las funciones según su comportamiento gráfico, ¿ya? Ojo, esto no quiere decir que la función es solamente de un tipo, ¿ya? Eso es importantísimo. Las funciones pueden comportarse con distintas posibilidades, ¿ya? Vamos a decir que una función es creciente, es aquella función que aumenta su valor de la variable independiente y también aumenta la variable dependiente. O sea, a medida que crezca x, también va a ir creciendo y. Eso es una función creciente, que va creciendo, crece. Ya, una función decreciente es aquella que si una variable aumenta, la otra disminuye. Pero específicamente la variable dependiente es la que disminuye y la independiente es la que aumenta. O sea, a medida que crece x, y va bajando. Por eso es que visualmente se ve que es una función decreciente, va bajando, decrece. Y una función constante es aquella función que, independiente del valor que tenga
el valor de x, o sea, sin importar la variable independiente, va a tener un valor único. Y por eso se forma una recta que es paralela al eje x y perpendicular al eje y. ¿Ya? Eso es una función constante. Lo que les mencionaba recién, ¿puede haber una función que tenga las tres partes? Sí, que vamos a ver al final, que se llaman las funciones por tramos. ¿Puede haber una función que tenga dos elementos? Sí, una función, por ejemplo, cuadrática, es una parábola que va creciendo y disminuye, o va bajando y aumenta. Entonces, nosotros podemos clasificarla por tramos, por trozos, a donde tenemos un comportamiento en específico. ¿Ya? Hay una clasificación mayor que se llama función continua, que geométricamente es aquella que no representa ningún corte de su gráfica. O sea, la función no es continua, se llama discontinua. ¿Ya? O sea, es como, ¿es continua o discontinua? ¿Cuándo es continua? Por ejemplo, si yo tengo ahí mi plano cartesiano y tengo una función así. Si te das cuenta, no hay ningún corte en ninguna parte. Eso es una función continua. ¿Ya? Por otra parte, la discontinua tendría que ser una función, por ejemplo, así. Va ahí, tenemos un salto, va, llega, por ejemplo, a este punto, no se informa qué pasa en estos valores, pero después sigue acá. Eso es una función, por ejemplo, discontinua. ¿Ya? Donde hay saltos, la recta se separa. Eso se puede expresar cuando tenemos funciones expresadas por tramos, ¿ya? Donde hay una oscilación y unos cambios de valores. Y ahí vamos a ver después qué significa eso de oscilación y cambio de valor. Ya. Evaluación de funciones es para encontrar el valor de la imagen de la función definida, se reemplaza el valor independiente por el número expresado en la función. O sea, si yo tengo f de x igual a x más 1, esa es mi función. Y digo, ok, si x es igual a 3, entonces yo voy a tener f de 3. Y en donde tenga una x en la expresión, voy a reemplazar un 3. Entonces me quedaría 3 más 1 y eso es 4. Esto que hicimos aquí se llama evaluación de funciones. O sea, estamos reemplazando un valor de x dentro de la función y estamos evaluando qué me va a dar de resultado. Por eso se llama evaluación de funciones. No es nada más y nada menos que eso. ¿Ya? Entonces, apliquemos la idea aquí. Si f de x es igual a x cuadrado menos 1, ¿cuál de las siguientes relaciones es falsa? Vean ustedes.
me pasa una cosa que según yo, la B y la E son falsas. La B y la E. Y la E, sí. ¿Ya el Pato tiene alguna alternativa? No, me enredé. Ya mira, vamos viendo estos cálculos para ir bien. Vamos a determinar todos los valores que están aquí. Así de sencillo. Vamos a decir, si tengo f a la menos 1, esto es igual a menos 1 al cuadrado, menos 1, y esto sería 1 menos 1, y esto es igual a 0. ¿Ya? F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1, eso nos daría 1 menos 1, y eso es igual a 0. Así que la primera es verdadera. Ya tengo f de 1, calculemos f de 3. F de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 1, eso sería 9, menos 1, y eso es igual a 8. Ahora, ¿el 8 es mayor que el 0? Sí, así que es verdadero. Obviamente no me va a dar igual. Es que puede ser igual, pero también puede ser mayor. A eso se refiere. Se refiere a que puede ser, no que es mayor o igual. ¿Cuál número es mayor o igual al 1? Que como decía igual, por eso pensé que tenía que ser igual. No, pues esas son relaciones no estrictas. Por eso te sale que puede ser mayor o puede ser igual. Puede cumplir cualquiera de las dos condiciones. Ah, ya. Eso significa mayor o igual. Por eso estaba dudando entre esta y la otra. ¿Ya? Vamos con la siguiente. F de menos 2 sería menos 2 al cuadrado menos 1. Eso nos daría 4 menos 1. Y eso es igual a 3. Ahora, 3 es mayor que 0. Sí, así que estamos bien. F de 0 sería 0 al cuadrado menos 1. Eso nos daría 0 menos 1. Y eso es igual a menos 1. ¿Menos 1 es menor que 0? Sí. Y ya tenemos este cálculo. Así que veamos. Es... Ups. Ah, pesado. Bueno. Tenemos f de 0, que es menos 1, ¿cierto? Y tenemos f a la menos 1, que es 0. El menos 1 es menor que 0 y no al revés. Entonces, esa es la falsa y esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Ojo con eso. Del menor igual, que de repente, sabéis que no es el único que me ha dicho esa alternativa. Pero ojo con eso. Ya. Si f de x es igual a 3 por 2 elevado a 1 menos x, entonces el valor de f a la menos 1 es solamente reemplazar el menos 1 donde hay una x. Entonces nos quedaría f a la menos 1 es igual a 3 por 2 elevado a 1 menos menos 1. Siempre recomiendo poner paréntesis para no confundirse después con los signos que ya están presentes. Entonces me quedaría 3 por 2 elevado a 1 más 1. Por lo tanto sería 3 por 2 elevado a 2, 3 por 4, y eso es igual a 12. O sea, la alternativa A. Ya, aquí quiero que usted opine. Con respecto a la gráfica de la función adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? F es una función creciente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque Ya, Verdadero. se va alejando del origen en torno a y positivo. ya ambos dicen que es verdadero. Ya. G es creciente. Perdón, decreciente. Verdadero. Ya. ¿Y José Verdadero. dice? Verdadero. H es decreciente. Yo digo que No. no. Yo digo que Falso, no. yo creo que es falso. Falso. Efectivamente, porque a medida que va tomando más valores de X, va creciendo más el valor de Y. Ya, así que es creciente. Ya. Acá, si ustedes se dan cuenta, no está 1 y 2. ¿Por qué? Porque la función f es creciente, es constante y es creciente. Entonces es una función compuesta donde no es solamente creciente en un 100%. Entonces es como medianamente verdadera, no es totalmente verdadera. Por eso la alternativa correcta es la letra B, solo 2. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Este elemento de aquí, este pedacito de ahí, hizo que no fuera creciente en su totalidad. ¿Ya?
¿Sí? Para que lo tengan presente a la hora de ver estos ejercicios. Tienen sus pillerías. Y aquí. A ver cómo les sale. Si f de x menos 1 igual a x al cuadrado, entonces el valor de f de 3 es. ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso? La C. Igual digo que la sé. Ya, ¿qué hicieron ustedes? Tomaron el 3, lo pusieron aquí nomás y lo elevaron. Sí. Ya, pero ojo. Ese es f de x menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando yo reemplazo solamente, es cuando yo tengo f de x es igual a algo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es que aquí yo quiero tener un 3. Por lo tanto, si x menos 1 es igual a 3, entonces el valor de x que tengo que reemplazar sería 3 más 1 y x es igual a 4. O sea, f de 3 es igual a 4 al cuadrado y eso es igual a 16. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero calcular es f de x. Y a ese f de x reemplazarlo y ponerle el 3. Ojo con eso. Llegar a reemplazar es cuando tengo un f de x. Si tengo un x menos 1, como en este caso, tengo que hacer este paso previo antes. Es decir, ok, si quiero que ese valor que está dentro del paréntesis sea 3, ok, tengo que hacer este cambio en h. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la lógica? Sí. Ya. Ya, tenemos traslación de funciones, que es más que nada los desplazamientos que pueden haber. Ojo con esto es como súper difícil de entender al inicio, pero cuando llegas a la práctica es súper sencillo. Entonces hay dos ejercicios después que ahí nos van a ayudar para comprender más este tipo de ejercicios. Ya, en primer lugar, ¿qué va a ser un desplazamiento? Un desplazamiento va a ser que yo con una función que es muy parecida a la original, vamos a mover la gráfica, tanto vertical como horizontalmente. En este caso, tenemos un desplazamiento vertical. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo a la función le tomo un valor extra. Por ejemplo, digamos que esta es parte de una función. La función original es igual a x al cuadrado. Por decirles algo, ¿ya? Es parte de una función cuadrática, es como la mitad. Si ese valor yo le sumo k, ¿ya? Esta va a desplazarse hacia arriba en k unidades. Y si yo le hubiese restado k, hubiese pasado lo que bajó k unidades. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Si el k es positivo, el desplazamiento es hacia arriba, en el eje Y, o sea, sube. Y si el k es negativo, el desplazamiento va a ser hacia abajo, o sea, de un crecimiento negativo. Espera, que justo empezó a pegarle el sol a la ventana de arriba. Ahí sí. Por otra parte, el desplazamiento horizontal va a ser cuando dentro del paréntesis, dentro de la evaluación, nosotros le hagamos un cambio a esta variable. O sea, por ejemplo, nuevamente, la función original f de x es igual a x al cuadrado. ¿Ya? Si yo la quiero mover hacia la derecha, yo voy a tener que ponerle f menos h. ¿Ya? Aquí es como el reverso. Si yo le pongo un valor negativo, se va a mover hacia la derecha. O sea, mi función va a ser x menos h al cuadrado. Y si yo la quiero mover hacia la izquierda, yo le sumo un valor h. Y eso me daría x más h al cuadrado, que sería nuestro desplazamiento hacia la de izquierda. ¿Ya?
Ojo aquí, dice que si es positivo, el desplazamiento en sentido positivo se hacia la derecha. ¿Pero por qué? Porque está puesto como menos h, ¿ya? O sea, si yo le pongo un menos h, un valor aquí negativo, va a desplazarse a la derecha, y si va hacia la izquierda, va a desplazarse con un valor positivo. O sea, por ejemplo, si le pongo menos 3, se mueve menos 3, o sea, 3 unidades hacia la derecha. Si le pongo más 3, se mueve 3 unidades hacia la izquierda. Como les digo, después lo vamos a ver con un ejemplo más vivido, más visual. Y también están los desplazamientos compuestos. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer los dos desplazamientos juntos. O sea, tanto para arriba y para el lado, como para abajo, para el otro lado y así. Pero aquí es la compuesta de ambos. O sea, si esta función de aquí, originalmente la roja, esa era f de x igual a x al cuadrado, entonces este de aquí va a ser f de x menos h más k. O sea, va a quedar como una expresión, por ejemplo, como x menos h al cuadrado más el valor de k. O sea, los desplazamientos que tú. Por otra parte están los temas de reflexiones, ¿ya? Que con esto termino y hacemos los ejercicios. Hay dos tipos de reflexiones, una respecto al eje x y otra respecto al eje y. Si yo al interior del paréntesis de la función, fíjate que dentro del paréntesis de la función le cambié el signo, eso hace que la función se refleje respecto al eje y. O sea, aquí hicimos un cambio de posición, si ustedes se dan cuenta. Se dan cuenta que es más chiquitita ahora en el primer cuadrante y esta está más chiquitita en el segundo cuadrante. Hizo este cambio visual. En cambio, si yo lo quiero hacer respecto al eje X, nosotros vamos a tener un desplazamiento poniendo un signo negativo a toda la función. O sea, esa función de ahí es x al cuadrado y esta función de ahí es menos x al cuadrado. Le pusimos un signo negativo antes. ¿Ya? Eso pasa con todas las funciones, no es solamente con la función cuadrática, tampoco el desplazamiento es solamente con la función cuadrática, es solamente el ejemplo que ocupé porque es la gráfica más visual que hay. Entonces ahora sí vamos a un ejemplo. Dice, la figura adjunta muestra la gráfica de la función f de x igual a x al cubo. ¿Ya? O sea, esa gráfica es x al cubo. ¿Cuál es la gráfica de la función x menos 1 al cubo más 2? ¿Ya? Esto es como un tipo de ejercicio que preguntan en la prueba. Siempre hay. Ya. Si me dice que dentro de este paréntesis hay un menos 1, eso significa que se desplazó hacia la derecha en una unidad. ¿Ya? Eso es lo primero. Y si tengo un más 2 ahí, eso significa que esta subió 2 unidades. O sea, si se desplazó 1 a la derecha y 2 hacia arriba, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Se ve chiquitito, pero ahí están los numeritos. En la guía se ve un poco más grande en las gráficas. ¿Ya? Pero ahí está. 1 y 2, 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. A ver si se entiende y hacen esto ustedes. ¿Cuál es la alternativa correcta? La C.
¿Ya, Pato? La C también. Bien. Como lo tengo dentro del paréntesis, eso significa que un desplazamiento horizontal. Al tener un signo positivo, me está diciendo que es hacia la izquierda. Y como es 1, es una unidad. Entonces, el único que se desplaza hacia la izquierda es la letra C. Bien, muy bien. Ya. Tenemos las funciones pares e impares. ¿Ya? Esta es una cualidad de ciertas funciones. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. Las funciones pares son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos resultan valores iguales. O sea, por ejemplo, si yo tengo una función y yo reemplazo el 1 y el menos 1 y me dan valores iguales, esas funciones se consideran como funciones pares. Eso es una función par. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Si yo reemplazo f de 1, eso me daría 1. Si reemplazo f a la menos 1, eso también me da 1. Así que es par. ¿Ya? Eso es una función par. Por otra parte, tenemos las funciones impares. Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos, resultan valores opuestos. O sea, eh, sí, pues resultan valores opuestos. ¿Qué significa eso? Que si yo al valor que le reemplacé, es como lo contrario aquí. Si hubiese reemplazado, hubieran valores opuestos, o sea, por ejemplo, yo evalúo 1 y aquí evalúo menos 1 y me da en uno 1 positivo y en el otro me da menos 1, ok, estamos bien. Pero lo podemos expresar como si yo evalúo el 1 en la primera función y en el otro el menos 1, y en la segunda que le evalué con menos 1, por ejemplo, le pongo un signo negativo, quedan iguales. Veamos un caso. Estas son como las más obvias. Cuando tenemos la función, la letra solita elevada a un exponente, al tiro uno sabe qué es. Si evalúo f de 1, eso es igual a 1, ¿cierto? Y si evalúo f a la menos 1, eso me daría menos 1. Fíjate que son valores opuestos, ¿ya? Opuesto, acuérdense que opuesto significa que tienen el mismo número, el valor numérico es el mismo, pero el signo es distinto, ¿ya? Entonces, si yo digo f de 1 va a ser igual a menos f de menos 1. Así que esto es impar. ¿Ya? Bueno, las gráficas pares tienen una gráfica que es simétrica respecto al eje de las ordenadas. Eso es importante saber. Mientras que las funciones en pares tienen una gráfica simétrica respecto al punto de origen de las coordenadas. O sea, la ordenada. Fíjate que la gráfica de la función x al cuadrado es algo así, ¿cierto? Es simétrica respecto a este eje. Por otra parte, la función x al cubo es algo así. Es simétrica respecto al centro. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, veamos acá. Esta fue una pregunta de este año. Dice, considerando la función f de x igual a x al cubo, con dominio del conjunto, no conjunto, conjunto de los números reales, ¿cuál o cuáles de las siguientes relaciones, esos son verdaderas para todos los números reales? ¿Ya? Entonces aquí tenemos distintas cosas. Primero, fíjate, esta es una función impar. Recién lo vimos. Como función impar, las funciones en sí son valores opuestos entre sí. ¿Ya? Entonces, eh, entonces, si yo pongo valores opuestos, estos tienen que ser resultados opuestos. Pero si tienen un signo negativo antes de uno, efectivamente tienen que ser iguales. Ya que la definición de impar es esa. Entonces, ese signo negativo puede estar ahí o puede estar aquí, da igual. Así que esa es verdadera. Esta de aquí es la definición de una función par, por lo cual en este caso vendría siendo falsa. De igual forma, nosotros podemos probar estas alternativas. Por ejemplo, yo digo f de x es igual a x al cubo, ¿ya?
f a la menos 1 de x es igual a menos x, perdón, al cubo, por lo tanto eso sería menos x al cubo. Es lo mismo que escribirlo así. Entonces, estas dos cosas son distintas. Pero, si a la primera le pongo un signo negativo, el resultado sería negativo y me quedaría menos x al cubo. Y ahí sí, son iguales. O sea, la segunda sería verdadera. Y para probar la tercera, podemos hacer la misma idea. ¿Ya? Mira. Acuérdate, como ya la función es impar, eso significa que la gráfica es así. O sea, si un valor menor que el anterior, ya por ejemplo, si aquí tengo el 2 estaría por ahí, ¿cierto? Ya pensando lo que hay. El 1 está ahí, o sea, es más pequeño que el anterior. El 0 está aquí, está justo en el eje. Entonces, a medida que se va achicando, es más pequeña también el valor de la función. Entonces, esto también es verdadero. Algebraicamente también lo podemos probar, ¿ya? Ya que f de x es igual a x al cubo, f de x menos 1 tendría que ser x al cubo, perdón, x menos 1 al cubo. Esto, si te das cuenta, ya es una función como entre comillas trasladada a la anterior, ya como resultado. Pero, si la desarrollas, te queda x al cubo menos 3x al cuadrado menos, no, más 3x más 1. En cierta forma, puedes ir desarrollando los valores, pero si te das cuenta, ya todo esto te está diciendo que va a ser algo menor a lo anterior, porque le estás restando valores y al mismo tiempo le estás sumando valores, pero tiene más valores que son negativos entre comillas, ¿ya? Entonces al final algebraicamente y tanto gráficamente estás viendo que los valores se están disminuyendo, ¿ya? En este caso, te sirve saber el concepto de función par e impar para determinar más rápido las definiciones. Pero si no los manejaras, también puedes hacer estas pruebas de cálculo, ¿ya? Asignarle valores y ver qué pasa. Ya. Aquí viene el chiste. Dice, f es una función par, tal que f de 5 es igual a 9. Entonces, menos f de menos 5 es. Ustedes dirán, La B. ya, la B, José. Estoy dudando entre la A y la B. Ya, acordémonos, función par, f de x es igual a f de menos x. Entonces, si f es par, f de 5 es lo mismo que f de menos 5. Entonces, eso es igual a 9. Por lo tanto, menos f de menos 5 va a ser menos 9. O sea, la alternativa B. Bien ahí, Pato. Ojo con eso. Esto, aquí sí era necesario conocer el concepto y la definición de una función par e impar, porque necesitamos esta generalidad para poder aplicar la definición. ¿Ya? Ya. Aquí. ¿Cuál de las siguientes funciones es impar? Aquí empieza el show. Shan, shan, shan. Acordémonos entonces, función impar es f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, mira, podemos hacer una cosa. Podemos determinar qué pasa para cuando es 1 y menos 1. A ver si es que llegamos realmente a valores opuestos. Entonces, cuando vale 1, en el primer caso, f de 1 es igual a 1 más 1 serían 2.
f de menos 1 vendría siendo menos 1 más 1 es igual a 0. No son valores opuestos, así que chao. S, f de 1 sería 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. F de menos 1 sería menos 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Son valores iguales. Entonces esta sería una función par. Pero estamos buscando función impar, así que es falsa. Es ahí. F de 1 es igual a 1. F de menos 1 es igual a menos 1. Ok, podría ser. Vamos a dejarla como con un puntito. Porque después la probamos como más general. La tercera. Oye, está con x al cubo. Podría ser, ¿ah? Veamos. F de 1 es igual a 1 al cubo más 1 serían 3. F de menos 1 es igual a menos 1 al cubo, menos 1, más 2, 1. No son opuestos, así que tampoco puede ser. Y la última, tenemos f de 1 es igual a 3 por 1, serían 3 menos 2, 1. Y f de menos 1 vendría siendo menos 1 a la cuarta es 1 por 3, 3, menos 2, 1. También es función par, en este caso la última. Entonces, ya por descarte y probando incluso un caso por lo menos, si se cumple. Ahora, si lo pasamos más general, si tengo que f de x es igual a x, f de menos x en este caso vendría siendo menos x. Fíjate que son opuestos por definición, así que es impar. ¿Ya? Principalmente lo que suele pasar con la función impar, y esto es como una, o sea, como una observación que yo he generado con tiempo, no sé si estará siempre bien. Una función que es de este tipo, que es polinómica, que tiene una incógnita con exponente por lo menos, y ese exponente es impar, acordemos que ese tiene exponente 1, o sea, impar. Al momento de trasladarla tanto vertical o horizontalmente, pierde la cualidad de ser una función impar. Entonces, cuando yo tenía, por eso le hice, ojo, puede ser esta, pero al hecho de sumarle 1, sumarle 2, restarle un valor, deja de ser impar propiamente tal, porque deja de ser simétrica respecto al origen. Y ahí pierde esa cualidad. ¿Ya? Entonces siempre van a ser las funciones que no están siendo trasladadas ni reflejadas. O sea, sí puede ser reflejada, pero tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Eso es importante. Ya, pasamos al concepto de composición de funciones. ¿Ya? Esto normalmente tienen errores los estudiantes, pero son errores que son sutiles. ¿Ya? Para que no sea así como tan largo la explicación. Ya, mira. Lo que tiene que cumplirse para que una función se pueda componer es que el conjunto de llegada de la primera función sea el conjunto de partida de la segunda función. Eso es importante. O sea, si me dice que es de los reales a los reales, de los reales a los reales, se cumple, se puede. Pero si me dice que es de los enteros a los enteros, tengo una pequeña tranca. Pero sí lo podría ocupar en este caso, porque los enteros están dentro de los reales, así que lo podría hacer. Pero si fuera al revés, que esta fuera de los enteros y este de los reales, no podría hacerse una composición, porque aquí tengo más elementos que puedo considerar versus los que tengo acá. ¿Ya? Entonces tiene que cumplirse que los elementos del conjunto de partida pertenezcan a los de llegada del anterior. Ya. En ciencia cierta, una función compuesta lo que busca es tomar un elemento del conjunto inicial, del primero, y formar una función de tal forma de obtener el valor del final, y no hacer el paso de obtener primero ese valor y luego llegar aquí. Es como para agilizar un poco el paso. Eso es una función compuesta. Veamos este caso. ¿Ya? Dice que las funciones son funciones reales.
Eso significa que tienen de los reales reales y de los reales reales, ¿ya? Eso es importantísimo leerlo, chiquillos, ¿ya? Que venga esa explicación, porque si no yo le podría decir de lleno en la pregunta. No puedo determinarlo, ya que falta, en cierta forma, esta causalidad. Ya, me están preguntando por hallar G o F de X. O sea, cuando yo tengo G o F de X, lo que está diciendo es G compuesto con F de X. Eso es lo que me dice ahí. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, vamos a hacer lo mismo que siempre hacemos cuando evaluamos funciones. Vamos a reemplazar en el paréntesis lo que vendría siendo el F de X. O sea, G es 4 menos 5x. Entonces yo voy a tener 4 menos 5, pero en vez de un x vamos a poner f de x. Pero ahora, ¿qué es f de x? F de x es 2x menos 3, o sea, sería 4 menos 5, que sería 2x menos 3. Ahora, desarrollamos todos los valores, o sea, me quedaría 4 menos 5 por 2x sería menos 10x. Menos 5 por menos 3 serían más 15. Desarrollamos términos semejantes y me quedaría 19 menos 10x. ¿Listo? Ojo que las funciones compuestas no son lo mismo en el distinto orden. O sea, g o f de x me dio 19 menos 10x. Pero ahora puede pasar que f o g sea un valor distinto. De hecho, veámoslo. Que es f compuesto con g de x. O sea, f de g de x. O sea, en vez de escribir 2x menos 3, vamos a escribir 2g de x menos 3. Pero ¿quién es g de x? Sería 2 por 4 menos 5x menos 3. Esto sería igual a 8 menos 10x menos 3. Y esto sería igual a 5 menos 10x. Se comparten estos valores, pero el resto son distintos. Y eso está bien. Ya hicimos más pegas solamente para que pudieran verlo más visualmente, esto de como en cierta forma esta observación que viene más adelante. ¿Ya? Algunas propiedades son asociativas, o sea, si yo tengo distintas funciones, puedo primero ir componiendo por partes. O sea, si tengo que hacer una compuesta de 3 funciones, puedo hacerla de esa forma. No son conmutativas, o sea, ahí tenemos la segunda, lo que les mencionaba, que f o g es distinto a g o f. Hágalo usted. ¿Cuál es la alternativa correcta en este caso? Que a mí me surgió una duda de la explicación. ¿Qué pasó? La fórmula de, o sea, cuando, por ejemplo, porque ahí vi que la fórmula cambiaba. Es así, ¿cierto? O sea, en el sentido de que cuando es f o g, se pone el primer término al principio y después el otro al final. ¿Sí? Y que como en G o F, primero ponía el primer término completo y después lo multiplicé por el otro, por eso me confundí. No, pero que no es por eso. Es que g de x es 4 menos 5x. Yo evalué Ujú. f de x en esa función. Y en la Sí. segunda, yo evalué g de x en la función f de x. Y f de x es 2x menos 3. Ah, ya, 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 No ya. es que la fórmula cambie de una a otra, que el número tiene que ir después y el x después. No, es dependiendo de cada Cambia, función nomás. cambia la posición de la X. Claro, pero es porque la función está definida así. Y tratan de hacer y encontrar g f de x.
La C. La C también. A ver, veamos si es la C. Nos está pidiendo por G f de X. Entonces esto sería igual a f de X menos 1. Entonces, esto sería X menos 3 menos 1. Esto sería X menos 3 menos 1. O sea, X menos 4. Bien, la C. Ya, aquí hay una un poquito más compleja. Porque aquí, en vez de el X, me están dando un valor. O sea, yo tengo que evaluarlo. Pero es el mismo procedimiento, chicos. ¿Ya? En cierta forma, sí. En cierta forma, es lo mismo anterior. Pues, o sea, nosotros vamos a determinar f de g, pero evaluado en menos 2. O sea, puedo hacerla de dos formas. Primer camino. Puedo, entre comillas, determinar fg de x, o sea, lo que habíamos hecho anteriormente, o sea, 3 por g de x más 2, eso me daría 3 por x al cuadrado más 2, ¿ya? Y ahí tengo f g de x. Y ahora evalúo. F de g de menos 2 sería igual a 3 por menos 2 al cuadrado más 2. Eso me daría 3 por 4 más 2 y esto sería igual al final 14. Otro camino sería calcular de lleno fg de menos 2. Pero sería f de g de menos 2 sería x al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado. Esto sería f de 4. Y ahora reemplazamos y evaluamos en f. F de 4 sería 3 por 4 más 2. Eso me daría 12 más 2 y eso es igual a 14. Si se dan cuenta, al final son casi los mismos pasos, pero ahí depende de cada uno, ¿ya? En cómo lo quiera hacer. O incluso lo pueden hacer los dos pasos al mismo tiempo cuando son funciones así un poquito más complejas para comprobar su mismo resultado. ¿Se entendió? Sí. Ya. De chiquillo, esta parte, si bien no entra en la prueba, pero de repente es bueno saberlo igual, porque en cierta forma nos sirve para entender un poquito de la función inversa. Las funciones, aparte de clasificarse entre crecientes, decrecientes, continuas y constantes o discontinuas, está también la clasificación entre inyectiva, epiyectiva y biyectiva. ¿Ya? Nosotros vamos a decir que una función es inyectiva cuando todos los valores del dominio le corresponden distintos valores del recorrido. O sea, si a mí me dicen que el dominio son los reales, tengo todos los valores del dominio ocupados. Puede que tenga en cierta relación el concepto de función continua incluido aquí. O sea, si yo tengo un intervalo, ya yo digo que mi dominio son los reales menos el 0, ¿ya? Porque mi función f de x es igual a 1 dividido en x, ¿ya? Esa función es más o menos así, ¿ya? Y fíjate, hay como un salto, hay un espacio aquí que, de x que no hay valores, entre comillas, que en realidad es el 0, ¿ya? Esa función de ahí no es inyectiva porque hay un valor donde no se ocupa. Normalmente dentro del codominio principalmente hay un valor que no se considera, que en este caso sería el 0, ¿ya? Pero lo importante es que obviamente tiene solamente una relación el elemento de x.
Por otra parte, están las funciones epiyectivas. Las funciones epiyectivas son cuando el codominio y el recorrido son iguales. ¿Qué significa eso? Que todo el conjunto de llegada es utilizado. ¿Ya? Si te das cuenta que hay un elemento que se repite, pero da lo mismo. En cierta forma, lo que nos importa es que todos los valores del conjunto de llegada estén teniendo alguna relación con el conjunto de partida. Y las biyectivas son aquellas que son inyectivas e biyectivas al mismo tiempo. O sea, son continuas, tienen en cierta forma un valor de llegada relacionada con el de partida. En sí, cumplen con ambas condiciones. ¿Por qué? Esto lo pasé súper por encima, no me quise detallar tanto porque como no entra, solamente para que tengan la idea de qué se trata. Una función biyectiva tiene una función inversa. Esa es una condición que debe cumplirse para existir una función inversa. ¿Pero qué es una función inversa? Una función inversa es la función como opuesta. O sea, si mi función, no sé, mi función me dice que f de 1 es igual a 3, ok, va a haber una función inversa donde 3 va a estar relacionado con 1. O sea, el valor de i ahora pasa a ser x y ahí hacemos como esta relación. Eso es entre comillas una función inversa. La función inversa es una expresión algebraica que genera como un valor a la contraria a la anterior. Como aquí te darás cuenta, en el gráfico, f de x va de izquierda a derecha y f a la menos 1 de x va de derecha a izquierda. Esa representación significa función inversa, f a la menos 1 de x. Esa es la forma de escribirlo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se determina la función inversa. Cuando nosotros calculamos el recorrido, en cierta forma estamos haciendo los pasos para calcular la función inversa. Y vamos a separar esto en pasos, para no confundirnos. 1. Reemplazar f de x por y. Entonces, en vez de escribir f de x, vamos a escribir y es igual a x más 2 dividido en x. Ese es el paso 1. 2. Despejar x. Entonces quedaría y es igual a x más 2 dividido en x. X por y es igual a x más 2. X y menos x es igual a 2. X factor de y menos 1 es igual a 2. Entonces x va a ser igual a 2 dividido x menos 1. O sea, espérame que ocupe mucho espacio en las otras cosas. X y es igual a x más 2. X y menos x es igual a 2. X y menos 1 es igual a 2. X es igual a 2 dividido y menos 1. Ahí sí. Entonces, eso es lo que hacemos en el paso 2. Paso 3. Reemplazo x por y. O sea, donde hay una x pongo una y y donde pongo y hay una x. Entonces me quedaría y es igual a 2 dividido por x menos 1. 4. Reemplazo y por f a la menos 1 de x. Entonces aquí me queda mi función inversa que sería 2 dividido en x menos 1. Y ahí está el paso a paso para obtener mi función inversa. Si te das cuenta, hasta aquí yo llegaba para obtener mi recorrido, porque ahí veía cómo se comportaba y la variable y en la función. ¿Ya? Hay que entender bien que ¿qué va? ¿Cómo reemplazar aquí? ¿Y por qué es biyectiva? Y aquí va el por qué. Vamos a hacerlo en una notita para que quede un poquito más claro. ¿Por qué una función tiene que ser biyectiva a la hora de ser inversa? ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la inversa de una función, por ejemplo, si mi función f de x es igual a x al cuadrado, ¿ya? Esto lo vamos a hacer gráficamente solamente. Fíjate, mi función x al cuadrado no es
no es biyectiva, ¿ya? Porque una de las cualidades de las funciones inyectivas es que el valor de y tiene que tener solamente una relación con el valor de x, ¿ya? O sea, la función cuadrática, que es de esta forma, fíjate que este valor, que por ejemplo es 1, y este valor, que es menos 1, tienen el mismo valor en y, ¿ya? Esta función es biyectiva, ¿ya? Pero no es inyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Ahora, si yo dibujo en cierta forma la inversa de esta función, sería una cosa así, ¿cierto? Donde cuando vale 1, este valor vale 1. Cuando vale menos 1, esto vale 1. Pero fíjate, la definición de función me dice de que para cada valor de x existe solamente un valor de y. Y aquí estoy viendo 2. Entonces, eso no puede pasar. Por eso, las funciones inversas tienen que ser biyectivas. No puede ser una función no biyectiva una función inversa. Ahora, si existe la función inversa de una función cuadrática. El tema es que para cuando pasa esto, ¿qué hacer cuando pasa esto? Y aquí viene la respuesta clave. Se restringe el dominio. Entonces, en vez de tener ahora mi función que originalmente, o sea, mi función originalmente es f definida entre los reales hacia los reales, aquí nosotros vamos a tener una función restringida, ¿ya? Yo voy a tener un f1, que va a ser mi función restringida, que va a ser los reales incluyendo el 0 hacia los reales, ¿ya? Esa va a ser mi función. Yo voy a decir que x va a ser f de x igual a x al cuadrado. Solamente que la restringí. Entonces, si yo grafico esta función ahora, yo voy a tener una función de esta forma. Solamente un brazo, ¿ya? Por lo tanto, f a la menos 1 sub 1 va a ser desde los reales hacia los reales positivos, incluyendo el 0. Entonces voy a tener desde el x hasta una función inversa que todavía no la sé. Entonces determinémosla. Voy a tener y es igual a x al cuadrado. Le calculamos raíz. Me queda la raíz de y igual a x. Por lo tanto, como estoy trabajando los x donde los reales, solamente voy a considerar el valor positivo. Por lo tanto, mi función inversa, en este caso, va a ser igual a la raíz de x. Entonces, esa función, si yo la grafico, fíjate que es algo así. Donde cuando vale 1, esto vale 1. Y ahí tengo una función que es una función biyectiva, donde la tuve que restringir para formar mi función inversa. Las funciones que me van a preguntar en la prueba para preguntarme sobre la inversa es la función de la función lineal, la inversa de una función cuadrática y eso. Solamente de esas funciones me van a preguntar por su inversa. No esperen como una función así muy grande, cotutuda, que va a ser muy difícil de calcular en la inversa. No, son solamente estas funciones como entre comillas sencillas. ¿Ya? Entonces por eso tiene que ser biyectiva. Bueno, la función inversa igual tiene unas cuantas peculiaridades. Si yo grafico una función
la función y la función inversa, va a cumplirse la casualidad de que la distancia que hay entre un punto evaluado de la función, o sea, por ejemplo, este punto que aquí es 1, y aquí cuando i vale 1 va a tener un valor, la distancia que hay entre este punto y la recta x igual a y es igual a x, va a ser la misma. La distancia que hay entre y y es igual. O sea, lo que podríamos decir es que la recta y es igual a x es como una recta, un eje de simetría respecto a la función original versus la función inversa. ¿Ya? Esa es la gracia. Por otra parte, ¿ya? Solo las funciones biyectivas tienen función inversa, como dice aquí, como lo había mencionado antes, pero siempre es bueno destacarlo. ¿Ya? Y las que no son, entonces habíamos dicho que se tienen que restringir. Y una cosa interesante aquí, cuando yo hago la compuesta de ambas funciones, la función original con la función inversa, se obtiene un x. O sea, siempre va a ser igual a x. La compuesta entre su función y la función inversa va a ser x. Y aquí es la única que es conmutativa. O sea, no importa el orden que le ponga, va a darme x igual. Pero es solamente en el caso de cuando compongo la función con la función inversa. Veamos acá un ejercicio, que este ejercicio salió también en la prueba de este año. Dice, sea f una función afín tal que f está definida de R en R y f de la menos 1 es su función inversa. Si f de 2 es igual a 4 y f de menos 1 es igual a 5, ¿cuál es el valor de f de la menos 1 de 4 más f de 5 más f de la menos 1 compuesto con f de 4? ¿Cuál vendría a ser la alternativa correcta según ustedes? ¿Ya? ¿Tienen alguna idea? No. ¿No? Pato, tú. No. Ya mira, aquí viene con la pillería la definición de la función inversa. Acordémonos que si ups, que si x, y era un punto perteneciente a la función de x, eso implica entonces que y, x es un punto que pertenece a la función inversa. Entonces, si me dicen que f de 2 es igual a 4, me están diciendo que f a la menos 1 de 4 es igual a 2. Y si me dicen esto de aquí, me están diciendo que f de 5 es igual a 3. ¿Ya? Entonces, en esta me estaría diciendo 2 más 5 más la compuesta. Y la compuesta de una función inversa con su función original es x. Por lo tanto, x reemplazamos 4, me haría 4. Por lo tanto, tengo 2 más 5 serían 7 y más 4. Espérenme, creo que me equivoqué en alguna parte. Claramente, esto es 3. Ahí sí. Sería 5 y eso es 9. ¿Ya? Entonces aquí va el juego con esta idea.
de como, ok, si una función es la opuesta de la otra, me están entregando el valor de f a x, o sea, de f de x a y de y a x respectivamente. Entonces ahí tenemos que entender ese concepto. La otra forma es un camino mucho más largo, que es definir en cierta forma que, ok, si tengo la función f de x es igual a un m de x más un n, porque me están diciendo que es una función afín. Entonces las funciones afín son de esa forma. Podría después determinar cuál vendría siendo la función inversa para este caso, asignar valores, formar un sistema de ecuaciones. Es un desarrollo muy largo que no me sirve para la prueba, pero este desarrollo que hicimos aquí es el más sencillo y más rápido. ¿Se entendió si la idea, la lógica de la pregunta? Sí. Genial. Sí, se la entendí. Ya. Lo último, y terminamos, ya que me estoy pasando unos minutitos. Esto es la función definida por tramos, ¿ya? ¿Qué es una función definida por tramos? Es una función donde se define un intervalo que se comporta de cierta forma y dentro de otro intervalo se comporta de otra forma. Fíjate que me está diciendo, cuando x es menor o igual a 1, va a ser una función definida por x menos 1, que es esta de aquí. Esta recta representa esta primera idea, ¿ya? A ver, destaquémosla. Esto de aquí está definido en esta función, ¿ya? Y la otra, fíjate que me dice que va a ser una función constante en 4. Fíjate que cuando x es mayor que 1, es una función constante. Y fíjate muy bien en el punto que está, porque tiene un punto abierto y un punto cerrado. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que considere el 1 es mayor o igual, perdón, menor o igual a 1, y en este me está diciendo que es mayor o igual a, o sea, mayor a 1 estricto, me está diciendo que es así. Entonces, cuando yo defino funciones, por ejemplo, y las quiero identificar, lo primero es ver el punto de cambio. En 2 es el punto de cambio. ¿Ya? Entonces, ok, el punto de cambio tiene que pasar en 2 positivo, no en menos 2. ¿Ya? O sea, todas las que aparece el punto de cambio en menos 2 están mal. ¿Ya? Ahora fíjate, aquí en la 1 aparece un punto de cambio en el eje Y y el punto de cambio está dependiendo de X, no en Y, así que tampoco. Me quedo con la D y la E. Y ahora viene la observación. Fíjate que me está diciendo que es constante en menos 2 cuando X es mayor que 2. Entonces, aquí, mayor que 2 es constante en menos 2, o sea, la alternativa correcta es la letra D. Y incluso me despreocupé de la primera afirmación. Pero ahí tengo que fijarme en los parámetros, en los signos que van apareciendo. ¿Se entendió más o menos la lógica para abordar nuestra pregunta? ¿Sí? ¿No? Creo que sí. Vamos a asumir que sí. Ya. Espérame un segundo. Yo voy a hacer esto y después ustedes hacen esta con G, ¿ya? Que es la misma pregunta en cierta forma, solamente le cambio los números. Dice, dada la función real, f definida de R en R, ¿ya? Que es x al cuadrado más 3 si x es mayor o igual a 0 y x menos 1 si x es menor que 0. Entonces, f de 2 más f de menos 1. Ya. 2 es mayor que 0, así que tengo que ocupar esta primera fórmula para la primera. Entonces me quedaría 2 al cuadrado más 3. Eso es para la primera evaluación. Más la segunda. Menos 2 es menor que 0, así que tengo que ocupar esta expresión. Entonces sería menos 2 menos 1. Y ahora vamos despejando. Me quedaría 4 más 3 más menos 2 menos 1. 7 y aquí me daría menos 3, entonces sería menos 3 y eso finalmente me daría 4. Ojo, aquí estamos trabajando con funciones con dos tramos, ¿ya? Con dos funciones, que se separan en dos funciones. ¿Existen de más tamaño? Sí. A mí me ha tocado trabajar en la U con funciones definidas por tramos de 6 funciones, por 6 tramos distintos. ¿Ya? Así que va a depender mucho de qué caso nos incluyamos. Ya. Veamos acá. ¿Cuál es la alternativa correcta en este caso?
Ya vieron que es la A, pero háganlo bien ustedes, ¿ya? Traten de obtenerla por el paso a paso. Dada la función real g de r en r, definida por g de x es igual a x más 3 cuando x es mayor que 2, mayor o igual a 2, y 3 cuando es menor que 2. Entonces, ¿cuánto es g de 2 más g de 5 menos g de 0? ¿Ya? ¿Tienen alguna respuesta? La B. ¿Ya? Pato, ¿tú? La A. Tienen dos respuestas distintas. Ya veamos. Dice, g de 2. Como me está diciendo cuando x vale 2, tengo que ocupar esta primera fórmula. Entonces sería 2 más 3 más g de 5 es mayor que el 2, así que sigo ocupando la misma fórmula. 5 más 3 menos g de 0. G de 0 es menor que 2, así que ocupo esta. Y este valor es 3 nomás. Ya. Resolvemos. Tendríamos 5 más 8 menos 3. Esto sería igual a 5 más 8 son 13 y menos 3, 10. O sea, la alternativa A. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener ojo y cuidado con la afirmación que ocupan y también con el cálculo que van realizando. Ya, entonces ahí para que vayan revisando y... No sé por qué resté menos 2 y me dio 3. Sí, Ahora pues, que lo pienso. Por eso me dio 11. sí, también estaba como buscando la forma de por qué te equivocaste. Ya, chiquillos, eso sería por hoy.